Como ha dicho, bueno, la persona que ha intervenido anteriormente, es un privilegio poder tener a Misha Becker aquí, en la Universidad de North Carolina, y escuchar lo que están haciendo para la revitalización del Cherokee. Y comentar que también por casualidad tenemos aquí al profesor Norman Richards del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que también trabaja en lenguas minoritarias, entonces, y está trabajando también en Maliseet, que es otra lengua minoritaria de la costa este, entre Canadá y Estados Unidos, y también en la revitalización del Wampanoag. Entonces yo creo que ellos dos también, vamos, saber que hay más acciones de este tipo que se están llevando a cabo en los Estados Unidos. Luego, si tenéis curiosidad también, le queréis preguntar a la salida o lo que sea, pues podemos aprovechar también un poco y darles las gracias también otra vez a Misha. Gracias. Privilegio bikoitza, orduan. Yo he leído que en Estados Unidos ha habido como una gran política de perjudicar la visión del bilingüismo, del hablante bilingüe, o sea que gran parte de esa asimilación que se ha hecho es porque en lugar de potenciar el bilingüismo se ha visto como algo peyorativo, algo que era malo. Entonces, ahora mismo ya no sé cómo están las cosas, pero quisiera saber cuál es la visión que hay en Estados Unidos sobre el bilingüismo a nivel social, si tenéis que trabajarlo o vais a trabajarlo eso, porque claro, si el bilingüismo está mal visto dentro de toda la sociedad inglesa es un problema de base muy muy gordo. Entonces, bueno, ¿cómo está eso ahora? Es una buena pregunta. Depende mucho de dónde estás y depende también en qué lenguas, de qué lenguas estás hablando. Es verdad que en los últimos años, yo diría en los últimos 15 años, que están haciendo cada vez más programas de bilingüismo en los colegios. De hecho, en mi pueblo hay 2 escuelas bilingües. Una es por español, para español, y la otra es para chinés. Pero todavía creo que hay una mentalidad que el bilingüismo merece la pena solo si estás aprendiendo una lengua que luego te da oportunidades de trabajo o de financiar. No hay una percepción que el bilingüismo en sí mismo es importante o es una cosa buena. Y creo que una cosa que encuentro en los padres de los Cherokee es que quieren que sus hijos aprendan el Cherokee, pero al mismo tiempo temen que sus hijos no van a tener suficiente conocimiento de inglés mientras hablan inglés perfectamente, obviamente. Creo que en este momento la relación hacia el bilingüismo en los Estados Unidos es un poco esquizofrénica. La gente lo quiere, pero no lo quieren. Y todavía en muchos lugares médicos, pediatras, padres, maestros dicen a los padres inmigrantes que necesitan hablar en inglés a sus hijos. Pasa súper frecuentemente. Mi suegra también lo dice en su escuela y le he dicho, no, es al contrario. Sí, es muy complicado. Pero quiero creer que está mejorando, pero no sé. No sé que, I don't know how you feel about it.
You're saying it very eloquently and Okay. in Spanish. Okay. Baduzue, beste galderarik?